Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 31. Inmigración. Movimientos migratorios, concepto y causas de las migraciones. Tipos y efectos. Las grandes migraciones a través de la historia. Las migraciones en la actualidad. Integración social, factor esencial de la cohesión social. 1. Inmigración. La inmigración es un movimiento de población, que se produce cuando un grupo de personas llega a otro país para establecerse en él. La inmigración se suele dar cuando las personas buscan mejorar su calidad de vida. Por ello buscan otro país que les brinde la seguridad y las oportunidades que en su país de origen no encuentran. Asimismo, la inmigración puede darse de manera temporal o permanente. Es temporal cuando una persona llega a otro país, por ejemplo, para estudiar. Al momento de concluir el periodo de estudio retorna a su país de origen. Mientras que la inmigración permanente se produce cuando las personas ingresan a otro país con el propósito de quedarse a vivir en ese lugar, ya sea buscando mejores oportunidades de trabajo o condiciones favorables que no encuentran en el país en el que residen. Es lo contrario de la emigración. Emigrante es el que se va, inmigrante es el que viene. 2. Movimientos migratorios, concepto y causas de las migraciones. Tipos y efectos. 2,1. Concepto. La variación de una población no solo se estudia en relación a su crecimiento natural, positivo o negativo, sino también por los movimientos migratorios. En general, se entiende por movimiento migratorio o migración, todo desplazamiento de población que lleva consigo un cambio de residencia desde un lugar de origen a un lugar de destino. ONU. Las migraciones internacionales se han convertido en un fenómeno característico del mundo en que vivimos y en un elemento clave de la sociedad española. En los últimos años se ha acrecentado considerablemente el número de inmigrantes extranjeros en nuestro país y, en paralelo, la necesidad de conocer mejor esta nueva realidad. A la salida de población a una zona se llama emigración y a la llegada o repoblación de una zona inmigración. El movimiento poblacional, que básicamente tiene unas marcadas connotaciones económicas, se caracteriza por, en su mayoría hombres, más acentuado este dato en los países subdesarrollados, por las connotaciones entre mujer y trabajo fuera del hogar. En edades comprendidas entre los 15 y 24 años de edad. Normalmente solteros. Relación directa entre el número de inmigrantes y desarrollo económico del lugar de destino. Proceden en su mayoría de las zonas rurales con trabajo agrícola y se encuentran en edad activa. Una excepción a las características del movimiento población la tenemos en la migración técnica, entre países desarrollados, cuyo porcentaje se corresponde a técnicos cualificados. La tasa de emigración, el número de emigrantes que salen de una zona de origen por 1000 habitantes de dicha zona. En cuanto a la tasa de inmigración o índice de entrada, como la relación entre los inmigrantes y la población total. La tasa de inmigración es una expresión que establece el número de individuos que ingresan, procedentes de otras poblaciones humanas, a una zona determinada. El cálculo se realiza por cada 1000 habitantes durante un periodo de un año, en un área determinada. Las inmigraciones están influenciadas fundamentalmente por factores socioeconómicos y, en general, son controladas por los gobiernos de distintos países. En ocasiones el descontento con las circunstancias presentes, junto con las perspectivas de unas lejanas tierras mejores, conducen a la migración a grandes cantidades de ciudadanos.
El solo hecho de que muchos individuos emigren no crea un movimiento social migratorio, ni se crea uno por el número de personas que emigran, cada uno de ellas según sus razones privadas y diversas. Existe un movimiento social migratorio cuando hay un foco común de descontento, un propósito compartido o una esperanza en el futuro, y una decisión ampliamente discutida y compartida de buscar nueva ubicación, independientemente de a dónde se emigra como grupo organizado o como individuos y familias. Las fuerzas migratorias que engloban los motivos por los que se desplaza la población de un país a otro se pueden reducir a dos fuerzas migratorias, que se recogen en la teoría conocida como impulsión-expulsión, WIX, agrupándose en negativas push y positivas pull. Push, negativas o fuerzas de repulsión que empujan a huir de un determinado lugar, tiene que ver con las condiciones desfavorables en la patria nativa que hace que los individuos quieran abandonarla. ¿Pobreza, falta de expectativas, peligrosidad? Pull en inglés se emplea el término para expresar las fuerzas que tiran o arrastran hacia un lugar determinado a la población por tener condiciones más atractivas económicas, sociales, de estatus. También cabe destacar el concepto de canales, se refiere a los medios de movimiento de un área a otra. Incluye la disponibilidad de transporte o de información, de ayuda para vencer obstáculos financieros, presencia o ausencia de barreras en el país de origen como en el que recibe. 2,2. Causas. Los factores principales que pueden provocar estos movimientos migratorios son económicos. Sobre todo, el factor económico es una de las causas más comunes que generan que las personas se movilicen a otro país para encontrar sobre todo mejores oportunidades laborales y obtener una mejor calidad de vida. Del mismo modo, la inmigración producida por razones económicas afecta más a las personas jóvenes que actúan motivados por alcanzar un mejor futuro, tanto para ellos y para sus familias. Enumeramos algunas. A condiciones de vida más favorables en la ciudad, mejores servicios públicos, mejores servicios sanitarios, movilidad social, salarios. B. La mecanización de la agricultura crea excedente de mano de obra agrícola. C. Crisis de la agricultura tradicional, desequilibrio producido a partir de 1959 entre el sector agrícola y el industrial, con rentas per cápita más favorables al segundo sector, lo que hace que la mano de obra se desplace en ese sentido. D. Deseo de mejorar las condiciones laborales, debido a que la jornada laboral, el horario, la exposición a las rigurosas condiciones climáticas son más desfavorables en el sector agrícola que en el industrial. Políticos. No obstante, el factor político también motiva los movimientos de inmigración. Se produce cuando las personas son atraídas a otro país donde se vive una plena y auténtica democracia. Igualmente, las personas buscan un país donde sus derechos fundamentales sean respetados y donde se viva un verdadero Estado de Derecho, dado que encuentra solidez de tipo institucional. Positivas. Aumenta la población activa, en edad de trabajar, y compensan el déficit derivado de la baja natalidad. Aumenta la natalidad hasta lograr un crecimiento vegetativo positivo. Esto permite un correcto relevo generacional. Realizan trabajos poco remunerados que no se pueden cubrir con los trabajadores nacionales. Enriquecimiento cultural. Negativas. Presionan los salarios a la baja, lo que perjudica a la población nacional. Problemas de integración, creación de guetos, mantenimiento de costumbres culturales contrarias a los derechos humanos. Brotes de xenofobia. 2,3. Tipos. Migraciones interiores. Cambio de residencia dentro del territorio nacional. Primero eran de tipo estacional y temporal por labores agrícolas. Éxodo rural del campo a la ciudad, con el desarrollismo, desde los 60. La emigración se hace hacia la periferia y Madrid desde el interior y Galicia. La consecuencia ha sido el despoblamiento y envejecimiento en las zonas rurales. Después de 1975 el éxodo rural se frenó y aparecen nuevas formas de migración interna. Migraciones residenciales, del centro de la ciudad a la periferia. Migraciones laborales, de trabajadores poco cualificados. Migraciones de retorno rural,
por jubilación o por aumento del desempleo urbano. Migraciones exteriores. Cambio de residencia e instalación en otros países. Los principales focos emisores fueron Galicia y Andalucía. Siglo XIX, 1914. Emigración transoceánica hacia América Latina y en menos medida a Estados Unidos. 1945 a 1975. Emigración también a Europa. Primero a Francia, luego a Alemania y Suiza. Menos 1975 el regreso de la población emigrante por la crisis y la crisis misma afectó a España aumentando el desempleo. En 1990 llega al 20%. Inmigración. De dos tipos. Comunitaria, principalmente ingleses y alemanes, que llegan para pasar la jubilación. Extracomunitaria, que llegan buscando trabajo desde Latinoamérica, Ecuador y Colombia, de Europa del Este, Rumanía y Bulgaria, del Magreb, Marruecos y Argelia, Asia, China y África subsahariana, Senegal. La ley de extranjería los divide en tres grupos: nacionalizados con plenos derechos, tras pasar varios años, legales o con papeles, con permiso de residencia, e ilegales sin papeles, sin permiso de residencia. 3. Las grandes migraciones a través de la historia. 3,1. La sedentarización, la primera ruptura. Las migraciones se remontan a los propios orígenes del Homo sapiens, y es desde entonces que se viene fraguando el hecho migratorio. Según el estado actual de los estudios, el Homo sapiens aparece en África Oriental hace unos 200.000 años, y su salida del continente africano se remonta a hace solo unos 85.000 años. A partir de ese momento ocupa el conjunto de las tierras en solo unos 70.000 años, compitiendo en ocasiones con otras subespecies humanas. El final de la ocupación de los grandes continentes viene a coincidir, con pocos milenios de diferencia, con el inicio de la sedentarización. La variabilidad genética de todos los humanos que habitamos la Tierra se remonta pues a menos de 0,2 millones de años, y la de la mayoría de los que estamos fuera de África a menos de 80.000 años. Las diferencias genéticas entre los más diferentes de nosotros son pues superficiales y muy inferiores a las diferencias culturales. Con el inicio de la sedentarización, hace unos 10 milenios se intensifica la explotación del territorio y aparecen los asentamientos permanentes. Con ello las estructuras y las relaciones culturales, sociopolíticas, económicas y territoriales se vuelven mucho más complejas. Se refuerzan, por ejemplo, los sentimientos de pertenencia a un territorio y a una sociedad. La movilidad adquiere un principio esencial, el de la ruptura, y con ella el desarraigo, los desequilibrios y la violencia que de ahora en adelante acompañarán a menudo el hecho migratorio. A los movimientos de la población ligados a los cambios medioambientales o a los recursos en un mundo poco habitado, se añaden ahora las cuestiones político-religiosas, al principio invasiones y guerras entre reinos, y más tarde conflictos religiosos o nacionales. 3,2. La industrialización, la segunda ruptura. La industrialización marca la otra gran ruptura en historia de las migraciones. Como consecuencia de esta, Europa, que desde el 16 está ya muy presente en el resto del mundo, consolida y amplía su dominación. Los occidentales y el sistema económico que imponen se hallan en el corazón de la gran mayoría de los movimientos migratorios a partir de ahora, sea porque participan directamente o porque los provocan. Las causas indirectas de las migraciones se derivan del contexto de los impactos de la industrialización, revolución tecnológica, transportes y comunicaciones, proletarización de la sociedad, desequilibrios entre regiones, transición demográfica. Entre las causas directas están los conflictos y persecuciones, la concienciación del malestar y el anhelo de modernidad. Desde mediados del 19 surgen muchos elementos de las migraciones actuales, aumento sin precedentes del número de personas implicadas, el fenómeno pasa a ser un hecho individual, la irrupción de los factores económicos y psicológicos o la aparición de las políticas migratorias. Los tipos de migraciones que simbolizan esta fase de las migraciones, las más masivas de la historia hasta muy recientemente, son las migraciones transoceánicas,
en particular la Great Migration entre Europa y Estados Unidos entre 1848 y 1914, y el éxodo rural clásico, que empieza en el Reino Unido a finales del 18 y que se mantiene hoy en día en numerosos países. En esta época también hay otros tipos de migraciones extraordinariamente importantes, como los diversos desplazamientos inducidos por la colonización y por las guerras. 3,3. Las migraciones clásicas tras la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda GM, se producen nuevas transformaciones que conforman el sistema migratorio actual. Las migraciones internacionales, que desde el siglo XIX habían sido de la sobrepoblada Europa hacia los continentes nuevos, pasan poco a poco a ser de los países pobres hacia los países ricos. Europa, que conoce una inversión de los flujos migratorios, empieza a surgir como nuevo destino de las migraciones. La corriente que simboliza esta época es la de las migraciones laborales. Entre 1945 y la crisis de los años 1970 se desarrolla la etapa dorada de las migraciones fordistas hacia los países industrializados. El migrante trabajador y solo trabajador, varón joven soltero con poca formación, es la imagen clásica de las migraciones, la que muchos siguen teniendo hoy a pesar de que el fenómeno se ha vuelto más complejo que un ir y venir de trabajadores. El símbolo de esta época es el programa Gastarbeiter, trabajador invitado, llevado a cabo en Alemania entre 1955 y 1973. Es allí donde se aplica mejor la idea de temporalidad y rotación de estas migraciones. Pero muchos otros países europeos como Holanda, Bélgica, Suiza, Francia o Reino Unido hacen venir por convenio o de manera espontánea migrantes para trabajar con la idea de que regresarán a sus países después de algunos años. El programa Bracero, iniciado en 1942, al otro lado del Atlántico, también entra en este esquema. Pero la migración laboral de trabajadores invitados tampoco es la única de esta época. Hay otros tipos importantes de migraciones, como las inducidas por la descolonización, el asilo y refugio, la persistencia del éxodo rural ya en países como España, e incluso migraciones internacionales de poblamiento en países como Israel o Australia. 3,4. La ruptura de los años 1970 y sus consecuencias en Europa Occidental. La crisis energética de los años 1970 se transforma a través del aumento del paro y del gasto público en una crisis social y económica en los países occidentales. Ello provoca la visibilización social de los trabajadores extranjeros, que hasta entonces habían pasado desapercibidos, y la reaparición de los discursos xenófobos y la instrumentalización de los miedos por parte de partidos políticos. Los países de Europa Occidental se cierran a la entrada de nuevos inmigrantes y plantean por primera vez políticas migratorias restrictivas, control de frontera, reducción de entradas, represión de los clandestinos, incitación al regreso, regularización de los extranjeros, integración de los inmigrantes, ayuda al desarrollo de las regiones de partida. Todas estas medidas son el origen de las políticas migratorias que prevalecen en nuestros países. Esta misma crisis permite el enriquecimiento de los países productores de petróleo. Los países del Golfo Pérsico se transforman a partir de entonces en un tercer destino de las migraciones. 4. Las migraciones en la actualidad. Desde mediados del 19, las migraciones están, al igual que otros ámbitos de la sociedad, de la economía y de la política, en una evolución constante que se va acelerando. Sin embargo, podemos establecer el final de la Guerra Fría, al principio de los años 90, como el inicio del sistema migratorio plenamente actual. Estas son algunas de sus características. 4,1. Evolución de los contextos y de las causas. En los años 1960 y 1970 casi todos los actores de las migraciones, países de origen, de destino, los propios migrantes e incluso los investigadores, estaban convencidos de que el fenómeno era temporal. Al igual que había sucedido con el éxodo rural, que se estaba reduciendo, las migraciones internacionales debían ser una realidad con fecha de caducidad. Medio siglo más tarde, superada la etapa fordista que justificaba esas migraciones clásicas,
tanto las migraciones domésticas como las internacionales aumentan cuantitativamente y se diversifican extraordinariamente. Estos son algunos de los contextos que justifican la pervivencia de las migraciones en la actualidad. No cabe duda de que dos de los principales motores de la migración son el envejecimiento que muchos países del mundo están conociendo y el ascenso social que una parte significativa de muchas sociedades están teniendo. Desde los años 90, la espiral de competitividad se ha ido volviendo más agresiva. Para los países ricos, ya no se trata de mantener su economía, se trata de mantener la competitividad. Los trabajadores foráneos son tan vitales en las fábricas del siglo XIX y en las de los años 60, como lo son hoy en día en muchos subsectores de la economía. El aumento del individualismo y el fracaso de un desarrollo socioeconómico igualitario en muchas sociedades han aumentado el malestar en la mayor parte de numerosas sociedades. Lo que hace décadas era ilusión y confianza absoluta en un desarrollo colectivo, se transforma en una búsqueda de solución individual a los problemas, muchas veces a través de la migración. La nueva revolución tecnológica da un nuevo impulso a los transportes y a los medios de comunicación. El conocimiento real e imaginado de lo que sucede al otro lado, aunque éste se encuentre a miles de kilómetros, está más vivo que nunca. El sueño americano funciona plenamente y ha superado las fronteras propiamente estadounidenses. Puede que desde el final de la Guerra Fría, las guerras abiertas hayan disminuido. Sin embargo, los conflictos de baja intensidad, lejos de desaparecer, han aumentado en amplias zonas del mundo y se han vuelto más invisibles para la opinión pública, con la consiguiente degradación de las condiciones de vida para la población. 4,2. Convergencias en las políticas migratorias. Como se ha indicado más arriba con la crisis de los años 70, los países de inmigración europeos empiezan a aplicar de manera generalizada, aunque individual, políticas restrictivas de migración. Todas estas medidas han hecho su camino y desde el final de los años 90, asistimos a una convergencia de las políticas migratorias europeas en torno a dos pilares básicos: el control de las fronteras en todos sus sentidos y la creciente selección de la migración. Muchas otras zonas del mundo están conociendo una evolución similar. En lo que se refiere al control de las fronteras, observamos desde hace años la construcción en regiones muy diferentes del mundo de muros. Una creciente parte de estos muros tiene en realidad por objetivo principal el de frenar la entrada de clandestinos: Estados Unidos, México, Ceuta y Melilla, Marruecos, Arabia Saudí, Irak, Hong Kong, resto de China, Israel, país del entorno, frontera sur de Argelia son solo algunas de las fronteras que han visto alzarse muros recientemente. Evidentemente los muros no son solo físicos, el camino que han tomado España y Europa lo demuestra palmariamente. Los muros pueden ser tecnológicos, como sucede con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior SIVE español, jurídicos con la firma de acuerdos de readmisión y sobre todo diplomáticos con ayudas a la cooperación y presiones sobre los países de origen y de tránsito para que readmitan a los expulsados y sobre todo que controlen a los migrantes potenciales. Esta última es sin duda la medida cortoplacista más efectiva para el control de las migraciones. Por otra parte, desde los años 90 hay una reapertura a una migración laboral, aunque cada vez más seleccionada en función de las necesidades económicas del país destino. Desde que en 1993 España implantó un sistema de contingente para hacer venir nuevos trabajadores extranjeros, muchos países de Europa Occidental han empezado a aplicar un sistema parecido, acabando con la política de inmigración cero, propugnada desde los años 70. Atraer a los extranjeros necesarios para la economía y limitar la llegada de los no necesarios se está transformando en una parte irrenunciable de la política migratoria de los países poderosos. La necesidad de mano de obra abarca cada vez más países y trabajadores de calificaciones más diversas. 5. Integración social, factor esencial de la cohesión social. 5,1. Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. PCI 2011-2014.
La inmigración o el flujo masivo de personas de países pobres que emigran hacia los países ricos buscando mejores condiciones de vida se han convertido en algo habitual. Sin embargo, no debemos olvidar que el inmigrante que se ve obligado a dejar su país tiene que abandonar familia, amigos, cultura, etc. para vivir mejor, ya que la mayor parte de las veces atraviesan por situaciones dramáticas: paro, pobreza, sin atención sanitaria, sin condiciones culturales para sus hijos, etc. En todos los países desarrollados conviven personas de los 5 continentes, aportando cada uno sus costumbres y valores culturales propios de la sociedad de origen, que no siempre coinciden con la sociedad de destino. Esta diversidad suele generar conflictos, y estos se acentúan cuando hay escasez de trabajo, ya que consideran al inmigrante como usurpador del puesto de trabajo del autóctono. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta diversidad de costumbres se puede ver como aportación cultural y enriquecedora, ya que el trabajo que realizan va a aumentar la producción del país de destino y recauda más impuestos que se emplearan en mejoras sociales. El problema se encuentra en la integración de la sociedad que acoge al inmigrante, que es distinto culturalmente. La no aceptación de la inmigración provoca en la población autóctona, tanto a nivel particular como político y social, actitudes de rechazo contra la población extranjera, xenofobia, rechazo al extranjero y racismo, discriminación por razón de raza o etnia. En la actualidad la actitud de rechazo se extiende cada vez más en todos los países europeos, incluida España. Jóvenes neonazis persiguen a los extranjeros, sobre todo no europeos. Para la escuela constituye un reto evitar la creación de guetos e integrarles sin renunciar a su cultura. Es fundamental para no crear en un futuro próximo una juventud desarraigada y problemática. En el mundo de la política, los gobiernos adoptan medidas cada vez más restrictivas en relación con la inmigración. En cualquier caso, todo apunta a que los flujos de inmigrantes procedentes de países pobres a países ricos serán constantes, ya que sus lugares de origen están en continua crisis. Por tanto, la capacidad de integración tenderá a ser cada vez mejor por necesidad. El PECI 2011 a 2014. Según fuentes del antiguo Ministerio de Trabajo e Inmigración, tiene como principal objetivo fortalecer la cohesión social, en un nuevo contexto migratorio caracterizado por la reducción de flujos de entrada de inmigrantes. El plan parte de un análisis del nuevo ciclo migratorio y sus tendencias. En el Estado español, este ciclo tiene diferentes características. 1. Un considerable nivel de asentamiento de muchas personas que ya no pueden considerarse inmigrantes sino nuevos vecinos. 2. Un amplio sector de nacionalizados como españoles, muchos de ellos con doble nacionalidad, que sin embargo son percibidos todavía como inmigrantes. 3. Un amplio sector de personas de origen extranjero que viven en familia, con toda o parte de la familia nuclear tras los amplios procesos de reagrupación familiar. 4. Una diversificación social, ya existente en la sociedad española, que se ha visto incrementada como consecuencia de la nueva realidad migratoria. 5. Un nutrido segmento de la juventud con padres extranjeros, 743.000 al término del 2010 según el INE. 6. La concentración residencial que plantea la necesidad de evitar la etiqueta. 7. Un proceso de participación política limitado. En las elecciones locales de mayo de 2011, por primera vez, determinado número de extranjeros extracomunitarios pudo ejercer su derecho al voto en sus respectivos ayuntamientos. Objetivos. El presente Plan Estratégico 2011 a 2014 mantiene la vocación ciudadana del anterior y busca que las personas residentes en España se incorporen en la sociedad española en condiciones de equidad y participen de modo activo en la configuración de la vida pública. Se mantienen los mismos objetivos, pero adaptándolos a la situación actual. 1. Garantizar el pleno ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos. 2. Generar oportunidades sociales, económicas y de empleo. 3. Mejorar los niveles de acceso y uso de los servicios y prestaciones públicas. 4. Adecuar las políticas públicas sectoriales y las estructuras de los servicios públicos a los retos y demandas de una sociedad diversa.
5. Adaptar los sistemas de acogida de personas en situación de vulnerabilidad y acogida especializada en todo el territorio nacional a las necesidades actuales derivadas de la evolución de los flujos migratorios. 6. Fomentar políticas integrales para la igualdad que contemplen la prevención y denuncia de toda forma de racismo y xenofobia, así como la protección y asistencia a las víctimas. 7. Reforzar la equidad en todas las etapas del sistema educativo. 8. Reducir los niveles de exclusión social, marginación y pobreza, con especial énfasis en la población infantil y juvenil. 9. Contribuir al desarrollo de una cultura democrática y participativa. 10. Impulsar procesos de construcción y desarrollo sociocomunitario que promuevan la convivencia intercultural. Programas interregionales. Uno de los instrumentos para la puesta en funcionamiento del plan estratégico es la ejecución de grandes programas interregionales de ámbito estatal con vocación plurianual. En estos programas se convierten los principales objetivos del plan estratégico en prioridades de intervención. Desarrollan líneas estratégicas centrales definidas previamente, asegurando la coherencia de criterios. Los programas previstos son: 1. Programa de gestión de la diversidad en la empresa. Trabajará por la mejora de las condiciones de vida laboral. Gestión de la diversidad como compromiso corporativo. 2. Programa de promoción de la convivencia ciudadana intercultural en barrios. Plan de barrios. Las grandes líneas de actuación serán el fomento de la cohesión social y la mejora de las competencias para afrontar la crisis y se desarrollará a través de convenios con entidades locales. 3. Programa de actuación sobre la enseñanza de las lenguas, con 3 fases: elaboración de un currículum de referencia, la formación y cualificación del profesorado y la acreditación y reconocimiento de la enseñanza. 4. Programa de actuación integral contra el racismo y la xenofobia, extensión de oficinas antidiscriminación, mejora y extensión de la red de oficinas de atención a las víctimas de discriminación. 5. Programa de formación del empleado público en gestión de la diversidad, prevé el desarrollo de acciones formativas, cursos, seminarios, jornadas, etc., dirigidos al empleado público fundamentalmente en educación, sanidad, empleo, servicios sociales, seguridad y justicia. 6. Programa de capacitación del tercer sector en intervención comunitaria intercultural. Formación del personal del tercer sector en materia de metodología de animación comunitaria, de convivencia social intercultural, de gestión de la diversidad que pueda favorecer el desarrollo de proyectos locales. 7. Programa de fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo. Reforzar el tejido asociativo o continuar la expansión del derecho del voto entre la población de origen extranjero. 8. Programa de desarrollo de un sistema de indicadores de integración, convivencia y ciudadanía, mediante la cooperación de las administraciones y las organizaciones sociales. Áreas de actuación. 1. Acogida. El desarrollo de programas introductorios a la sociedad de acogida, de proyectos de acogida integral de colectivos específicos. La puesta en marcha de un plan de actuación para el impulso de la enseñanza de las lenguas y la adecuación de los dispositivos de acogida a las necesidades actuales de personas en situación de vulnerabilidad son las principales líneas de actuación en este área. 2. Empleo y promoción económica. La dinamización económica a escala local. La adecuación de las competencias de la población trabajadora a las demandas del mercado laboral. Las políticas activas de empleo, formación, fomento de la contratación y acciones de información y orientación. La mejora de las condiciones de trabajo y lucha contra la contratación irregular y la explotación, y la elaboración de una estrategia contra el racismo y la xenofobia en el mercado laboral, son las líneas de acción y medidas de esta área tan importante en el actual contexto de crisis. 3. Educación. En este ámbito se seguirán las siguientes líneas: reducción de la segregación escolar, la mejora de los procesos de acceso y permanencia en el sistema educativo, la prevención del absentismo y abandono escolar, el desarrollo de un modelo de escuela inclusiva y como espacio de convivencia territorial y comunitaria, la puesta en marcha de estrategias de orientación y acompañamiento, refuerzo educativo y mejora de la oferta de formación profesional. Además,
Es muy importante contribuir a la formación del alumnado para prevenir episodios de racismo o xenofobia. 4. Salud. Garantizar el derecho a la salud de las personas de origen extranjero es el primer eje de acción en esta materia. Para ello, habría que realizar acciones de carácter formativo y de educación para la salud. Además, se debe capacitar a los profesionales sanitarios en la atención de personas de origen extranjero y mejorar los sistemas de gestión, conocimiento e información. 5. Servicios sociales e inclusión. El primer paso a dar es fortalecer y adecuar del sistema público de servicios sociales a contextos de diversidad. Además, habría que apoyar mecanismos de coordinación entre administraciones en materia de inclusión social y promover la equidad e igualdad de oportunidades en contextos de diversidad. 6. Movilidad y desarrollo. En este ámbito, las estrategias transnacionales innovadoras que incidan en la promoción del desarrollo y en la lucha contra la pobreza en contextos migratorios son esenciales, además del fomento de los vínculos transnacionales en ámbitos claves como nuevas tecnologías, voluntariado y juventud. 7. Otras acciones importantes son la promoción de la colaboración entre organizaciones y administraciones para la realización de actuaciones transnacionales, el apoyo e impulso de los programas y experiencias de éxito en migración circular y el avance en la gestión del retorno como una opción más dentro del ciclo migratorio. Además de estas áreas de actuación concretas, la convivencia, la igualdad de trato y lucha contra la discriminación, la infancia, juventud y familia, el género y la participación y educación cívica se consideran áreas transversales en el PECI 2011-2014. 5,2. Datos a tener en cuenta. Cadena migratoria. Las relaciones de vecindad, de parentesco y de amistad en los países de origen juegan un papel central en los flujos migratorios. Los primeros en llegar o pioneros organizan su nueva residencia, su trabajo, las redes sociales y anotician a los venideros de las condiciones de vida locales, ayudándolos en el proceso migratorio posterior. Esto resulta el comienzo de una cadena migratoria porque el esfuerzo y los elevados costos de los pioneros hacen más accesible la emigración para los que vienen después. Los pioneros tienden a convertirse en los líderes de su nuevo grupo inmigrante porque tienen las claves de la inserción en la sociedad receptora. Como resultado de las cadenas migratorias de una misma colectividad, suelen formarse enclaves étnicos en el país de acogida, por ejemplo, los barrios chinos. 4 modelos de emigración. Modelo clásico. Se aplica a países como Canadá, Estados Unidos y Australia, que se han desarrollado como naciones de inmigrantes. La inmigración ha sido principalmente un fenómeno fomentado. Modelo colonial. Dado en países como Francia y Gran Bretaña, tiende a favorecer a los inmigrantes de las antiguas colonias más que a los de otros países. Modelo del trabajador invitado o huésped, utilizado por países como Alemania, Suiza y Bélgica. Los inmigrantes son admitidos en el país de forma temporal, frecuentemente para responder a las demandas del mercado de trabajo, pero no acceden a los derechos de ciudadanía, incluso después de un largo periodo de asentamiento. Una vez solucionados sus problemas económicos, volvían a su país de origen. Modelo de inmigrantes ilegales. Se hacen cada vez más frecuentes por el endurecimiento de las leyes que regulan la emigración en muchos países industrializados. Emigración. Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Gunnar Myrdal ha estudiado los desequilibrios económicos regionales europeos, a través de las desviaciones de la renta real por habitante respecto a la media nacional, y ha llegado, entre otras, a las siguientes conclusiones. Las desigualdades regionales son menores en países de renta nacional elevada. Los países del sur de Europa, con los niveles de renta per cápita más bajos, son los que presentan mayores desequilibrios. Todo ello provoca migraciones internas, en el propio país y al exterior. Hager-Strand. El mismo que ZIPF, pero teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecía el lugar de destino, ofertas de trabajo e información que tienen los emigrantes del lugar de destino. Sin ser la distancia lo más importante. Inmigración.
Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Ley de la distancia inversa de George Z. y P.F. El número de emigrantes es directamente proporcional al producto de las poblaciones de cada lugar, e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Melting pot o crisol de culturas. Suele usarse para representar la forma en que las sociedades heterogéneas gradualmente se convierten en sociedades homogéneas, en las cuales los ingredientes mezclados en el crisol, la gente de diferentes culturas, etnias y religiones, se combinan para formar una sociedad multiétnica. Un judío proveniente de Inglaterra sacó a la luz una obra teatral llamada The Melting Pot. El mensaje de su obra era claro: la idea de que todos los inmigrantes podrían integrarse completamente y transformarse en americanos, verdaderos ciudadanos de una sociedad democrática, con libertad y responsabilidad cívica. Migración circular. En el marco europeo se trata de una forma de migración que se gestiona de una manera que hace posible cierto grado de movilidad legal entre dos países en uno y otro sentido. Las dos principales formas de migración circular que podrían ser más relevantes en el contexto de la UE son: 1. La migración circular de los nacionales de terceros países establecidos en la UE. Esta categoría da a las personas la oportunidad de dedicarse a una actividad empresarial, profesional, voluntaria o de otro tipo, en su país de origen, conservando al mismo tiempo su residencia principal en uno de los Estados miembros. Ello abarca diversos grupos, por ejemplo, empresarios que trabajan en la UE y que desean iniciar una actividad en su país de origen, o en otro tercer país, doctores, profesores u otros profesionales que desean apoyar a su país de origen llevando a cabo en él parte de su actividad profesional. Y 2. Migración circular de personas que residen en un tercer país. La migración circular podría crear una oportunidad para que las personas que residan en un tercer país vengan temporalmente a la UE para trabajar, estudiar o formarse, o una combinación de estas tres cosas, a condición de que al final del período durante el cual les fue concedida la entrada, restablezcan su residencia principal y su actividad principal en su país de origen. Modelo de James WOLPRT. Basado en la geografía de la percepción, entiende las migraciones como el resultado de numerosas decisiones personales adoptadas por los individuos tras la consideración de las diferentes alternativas percibidas. Aquí hay que distinguir los estímulos objetivos de la emigración, de los que son percibidos por los posibles emigrantes. Modelo evolutivo de Wilbur ZEL y NSKY. Distingue 5 estadios o etapas evolutivas, según las condiciones de desarrollo económico y demográfico. Los estadios son los siguientes. En el primero, la movilidad física y social es limitada en correspondencia a sociedades agrícolas tradicionales, con regímenes de crecimiento natural pretransicionales. Al segundo estadio lo denomina temprana sociedad en transición, que se caracteriza por un incremento de la movilidad temporal hacia áreas de mayor desarrollo relativo, el éxodo rural-urbano, las migraciones nacionales e internacionales, gran afluencia de inmigrantes internacionales, especialmente de trabajadores calificados. Este estadio surge cuando se inicia la transición demográfica, produciéndose un incremento del crecimiento natural ante el descenso de la mortalidad y una natalidad elevada. En el tercer estadio, considerada como tardía sociedad en transición, los movimientos interurbanos se incrementan y declina la migración rural-urbana. Este proceso se lleva a cabo en un contexto de desaceleración del crecimiento natural por disminución en la natalidad, mientras que la mortalidad continúa descendiendo. El cuarto estadio, o sociedad avanzada, se caracteriza por una sociedad urbana, con bajo crecimiento natural como consecuencia de la baja mortalidad y de una fecundidad controlada. Se generalizan los movimientos urbanos rurales y desde las áreas centrales de las ciudades hacia los grandes suburbios, se acelera la circulación y se incrementa la afluencia de inmigración extranjera desde áreas de desarrollo más atrasado. En el quinto y último estadio, denominado sociedad superavanzada del futuro, predomina la migración inter- e intraurbana en un contexto de transición demográfica concluida. Cárdenas, 2006. Modelo de Everett Lee. Everett Lee,
presupone la existencia de factores de atracción y rechazo asociados tanto a la zona de origen como a la de destino, el accionar de obstáculos intermedios, distancia, costo del transporte, dependientes familiares que el migrante tiene, etc., que afectan el desplazamiento, y reconoce que la percepción personal y los factores personales, ciclo vital, conocimiento de las condiciones que imperan en otros lugares, resistencia a los cambios, aspiraciones personales, inciden en el proceso migratorio. Según el esquema de Lee, el migrante se traslada hacia aquellas áreas con predominio de factores positivos, y la valoración de los mismos se acrecienta cuantos mayores sean las disparidades entre las dos regiones implicadas. La migración tiende a realizarse dentro de corrientes definidas como consecuencia de que las oportunidades, por lo general, están fuertemente localizadas. Además, tanto el volumen como la tasa de migración tienden a aumentar con el tiempo, ya que el migrante se convierte en un canal para que familiares y amigos emigren. Se conoce como fenómeno brain drain al traslado de mentes privilegiadas de unas naciones a otras. Para averiguar el crecimiento de la población, hay que tener en cuenta el movimiento natural más saldo espacial o migratorio. El primer país que hizo un censo fue Egipto. La teoría expulsión-atracción se refiere a los fenómenos migratorios. Cuando existe un desplazamiento de población en un mismo territorio hacia un lugar concreto de destino, estamos ante una emigración. El sector primario se refiere a la agricultura, ganadería, minería y extracción de minerales. El sector secundario se refiere a las actividades transformadoras, industrias, construcción y producción de energía. El sector terciario se refiere al sector de los servicios. El sector cuaternario es una parte de la economía cuya característica es estar basado en el conocimiento e incluir servicios tales como la generación e intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, investigación y desarrollo, planificación financiera y otros servicios o actividades principalmente interactuales. El término se ha utilizado asimismo para describir a los medios de comunicación, la cultura y el gobierno. Puede ser clave en el desarrollo de una mejor juventud ya que incluye también la educación. Si la natalidad es máxima y la mortalidad es mínima, estamos ante la superpoblación. En Europa y en las zonas más desarrolladas de la Tierra, el crecimiento demográfico actual es cero. El tipo de emigraciones que se producen en la actualidad son impulsada o forzada, ecológica o primitiva, económica y política. Se entiende por irrevolución agrícola a la ocurrida en el Neolítico. La distribución poblacional de la Tierra es muy dispar. El desplazamiento de población de zonas agrícolas a grandes urbes se conoce como éxodo rural. En el siglo XV, en cuanto a movimientos poblacionales migratorios, Europa era zona origen de emigración. En el año I de nuestra era, la población ascendía a 250 millones de personas. El término demografía se debe a Guillard. Max Sorre denominó a las zonas pobladas de la Tierra ecúmene. La mayor densidad de población en España se sitúa en las costas. Actualmente el país europeo con mayor número de inmigrantes es Alemania. El concepto ecúmene se refiere a las zonas densamente pobladas. España es país de origen de emigrantes entre 1959 y 1973. La primera etapa de fuerte crecimiento poblacional fue en el Neolítico. Uno de los principales factores de la revolución industrial fue la bajada de la mortalidad. Una pirámide poblacional es una representación gráfica de una población en la que se expresan porcentuales o valores absolutos, por grupos de edades de hombre y mujeres, conjuntamente. La densidad de población es el coeficiente resultante de dividir el número de habitantes de una zona entre los kilómetros cuadrados habitados. La teoría malthusiana es aquella por la cual se controla el número de población a través del control de natalidad para que pueda haber alimentos para todos. En España, el registro civil empezó a funcionar el año 1871. El saldo migratorio es la diferencia numérica entre los inmigrantes y emigrantes en un país determinado. La tasa de actividad de una población
es el número de personas con posibilidad de trabajo remunerado por cada 100 habitantes. Notenstein es el autor de la teoría sobre la transición demográfica según la cual en toda población existe una etapa de fuerte crecimiento poblacional. Fisher y Collin crearon la división en sectores correspondientes a la actividad de una población. La etapa evolutiva demográfica, conocida como régimen demográfico moderno, consiste en un crecimiento vegetativo cercano al cero, con tasas de mortalidad y natalidad muy bajas. Con la entrada en el siglo XXI, la población mundial alcanza los 7.000 millones de personas. El índice de dependencia se refiere al número de personas que no están en disposición de obtener un sueldo remunerado frente a los que trabajan. La esperanza media de vida de los españoles se sitúa en los 75 años. La teoría conocida como repulsión-atracción se refiere a las migraciones. El término push-pull se refiere a las fuerzas de atracción y repulsión que inclinan a la población a emigrar. Ravenstein es un científico directamente relacionado con el estudio de las migraciones y que en el siglo XIX estableció una serie de leyes en que todas coincidían. Estudió los fenómenos migratorios y estableció una serie de leyes. Existe una relación directa entre la cantidad de emigrantes y el desarrollo económico del lugar de destino, así como una relación indirecta respecto a la distancia a la que se encuentre. B. En su mayoría son jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años, desempleados. C. Generalmente son hombres. D. Solteros normalmente. E. En edad activa, procedentes de zonas rurales. Movimiento migratorio o migración. Todo desplazamiento de población que lleva consigo un cambio de residencia desde un lugar de origen a un lugar de destino. ONU. Se define como tasa de emigración, E como la relación de emigrantes E con respecto a la población total del país P, durante un tiempo determinado, un año generalmente y expresado por cada 1000 habitantes. E igual a EP 1000. La tasa de inmigración o índice de entrada. La relación entre los inmigrantes y la población total. La tasa de migración neta o tasa bruta de migración neta es igual a la diferencia entre la tasa de inmigración y la tasa de emigración. Las migraciones pueden ser A. Temporales. B. Definitivas. C. Interiores. D. Exteriores. La tasa de natalidad nos dice cuántas personas han nacido cada 1000 habitantes, en una población determinada. Tasa bruta de natalidad igual a nacimientos población x 1000. Se considera alta si está por encima de 3,0 prmil, moderada entre 15 y 3,0 prmil, y baja por debajo del 1,5 prmil. En la actualidad en España la tasa está por debajo del 1,5 prmil. La tasa de mortalidad indica el número de defunciones de una población cada 1000 habitantes. Tasa bruta de mortalidad igual a defunciones población x 1000. Se considera alta si está por encima de 3,0 prmil, moderada entre 15 y 3,0 prmil, y baja por debajo del 1,5 prmil. En España la tasa de mortalidad está en torno al 9 prmil. La tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad solo tiene en cuenta a las mujeres en edad de tener hijos. Tasa de fecundidad igual a nacimientos, mujeres entre 15 y 49 años, x 1000. La tasa de reproducción. Tasa reproducción igual a niñas nacidas, mujeres entre 15 y 49 años, x 1000. Las tasas de mortalidad específica, es decir, cuánta gente muere de cada edad. Tasa de mortalidad específica igual a defunciones de una edad, población de esa edad, x 1000. La tasa de mortalidad infantil. Tasa de mortalidad infantil igual a defunciones de niños menores de un año nacidos vivos, x 1000. La esperanza de vida es la media matemática que se obtiene dividiendo todos los años vividos por toda la población por los niños nacidos en un año. Esperanza de vida igual a todos los años vividos, nacimientos. El crecimiento natural o vegetativo es simplemente los nacimientos menos las defunciones.
Si hay más defunciones que nacimientos obtendremos un número negativo. O dicho de otro modo, en lugar de ganar población se pierde. Crecimiento natural igual a nacimientos defunciones. El índice de juventud y vejez nos indica cuántos jóvenes o ancianos hay con respecto a la población total. En una población bien estructurada en índice de juventud, debe estar algo por encima del 33%, y el índice de vejez algo por debajo de 33%. Índice de juventud igual a población joven población total x100. Índice de vejez igual a población vieja población total x100. La sex ratio indica la relación entre el número de hombres y el número de mujeres. Normalmente las mujeres son poco más del 50% de la población. Una población con más del 50% de hombres se dice que tiene un alto índice de masculinidad. Una población con más del 55% de mujeres tiene un alto índice de feminidad. Sex ratio igual a hombres-mujeres x100. Tasa de actividad igual a trabajadores población activa x100. Tasa de paro igual a parados población activa x100. Índice de dependencia igual a población joven más población vieja población adulta x100.